A Dios estamos en plenitud y gozo. Ok. Gracias a todos por sus vidas, gracias a Dios por todo lo que hacen por la iglesia. Es de mucha bendición. Se dice fácil, pero la alabanza, el audio, el sonido, todas las sillas, todo funciona, y eso es gracias al trabajo de todos. Y gracias por el amor que Dios pone entre nosotros, es de mucha bendición, y continuamente Dios está respondiendo oraciones, continuamente. El chiste es estar atento, y lo que oraste, estate atento y Dios te va a contestar. Entonces hay que estar atentos, escuchando las oraciones o percibiendo las oraciones. Y como decía Sergio, si bien es cierto que hoy vamos a estudiar la Pascua, también es cierto que hoy es Domingo de Resurrección. Se está celebrando eso. Y pues bueno, la resurrección es la piedra angular del cristianismo. El próximo domingo vamos a estudiar la resurrección. No te lo pierdas. O sea, soy ingeniero, entonces me cuesta trabajo creer en los milagros, y la resurrección es un gran milagro, es el milagro, y la vamos a estudiar científicamente. Bueno, hasta donde es posible, ¿sí? La muerte fue necesaria y la resurrección es el triunfo sobre la muerte. Estamos aquí porque Cristo murió, pero también porque Cristo resucitó. Y bueno, para entrar directo al tema, tenemos que entender el calendario judío. Los meses judíos, acuérdense que son meses lunares, es en base a la luna, de 29.5 días, ni siquiera tiene 30 ni 31, tiene 29 y cacho. Y el principio y el fin de mes es luna nueva, o sea, no se ve la luna, no hay luna. Está arriba a la derecha, ahí es lo que se ve, más bien no ves la luna, ¿sí? Y a la mitad del mes, es arriba a la izquierda, es la luna llena, ¿sí? Lo que se ve desde la Tierra es la luna perfectamente llena. Y la luna llena se da exactamente a los 14 días con 18 horas, 21 minutos y 36 segundos. Esa es la mitad del mes judío, ¿sí? La luna llena es mitad del mes judío. Ok. Ahorita me van a entender y ahorita va a quedar muy claro, créanme. Entonces el calendario, y esto ya lo habíamos visto, es un calendario orientado a la agricultura. Las fiestas judías son 7, 3 al inicio de la primavera, 1 al final de la primavera y 3 en otoño. Esas son las 3 de la primavera. Luego al final de la primavera, Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y en otoño, trompetas, la fiesta del perdón y la de los tabernáculos. Esas son todas las fiestas judías, ¿ok? Y pues hoy vamos a ver las de la primavera, pero vamos a centrarnos en la Pascua, ¿ok? El mes de Nisan, pues tiene entonces 29 días, ¿sí? 29 días y cachito. Bueno, aquí puse nada más del 14 al 21, esos son los días del mes de Nisan, que es el primero de los meses, y la Pascua se celebra actualmente todavía el 14 del mes de Nisan. Que es luna llena, ¿sí? Ya dijimos que todos los días 14 es luna llena, entonces el 14 de Nisan es luna llena y se celebra la Pascua. Y la semana que sigue, del 15 al 21, se celebra la fiesta de los panes sin levadura, así se llama. Son 7 días, forzosamente uno de esos 7 días va a ser sábado, ¿sí? Forzosamente. Entonces, de esos 7 días, uno es sábado. En este ejemplo yo escogí que fuera, ahí está, de los panes sin levadura, el 15 y el 21, es decir, el primero y el último, es sábado ceremonial
o como dicen los judíos, Shabbat. El Shabbat, que es sábado, día de reposo, pero ceremonial, ¿sí? Porque es por la fiesta. Y si el 18 fuera un sábado, uno de esos días del 15 al 21, a fuerza va a ser sábado. Entonces, en este ejemplo yo escogí el 18, pero puede caer el que sea. Sería el sábado semanal, también es Shabbat o día de reposo, pero semanal, ¿ok? Entonces, la fiesta de las primicias es el día que sigue del sábado semanal, o sea, cae en domingo, siempre es domingo, y es el día que sigue. En este ejemplo sería el 19, ¿sí? Entonces, debe de ir quedando claro. Ya tenemos eso. Entonces, del 18 que fue sábado, se cuentan 7 semanas, 7 por 7, 49, o sea, 7 sábados, 7 sábados, 7 sábados. Y el día que sigue, vuelve a ser domingo, ¿sí? O sea, 50 días, 7 por 7, 49 más 1, 50, es domingo y es la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Viene de pente como pentágono es 5, 5 ¿qué? Son 50 días, ¿sí? 50 días, 49 más 1 son 50. Ok, entonces siempre cae en domingo la fiesta de Pentecostés. Jesús cumplió las 4 primeras con su vida, muerte, resurrección, y el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés. Entonces estas 4 primeras ya están cumplidas. Y muchos dicen que Jesús cumplirá las 3 últimas fiestas cuando regrese a la tierra, ¿sí? Incluso la postura premilenialista o la amilenialista, las dos dicen o piensan lo mismo, Jesús las va a cumplir. De manera un poco distinta, pero las va a cumplir. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la primera, en la Pascua, que es la primera fiesta, y el detalle está en que los judíos no cuentan los días como nosotros. Entonces, esto sí quedó claro, vamos a ir avanzando un poquito más. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias y el día también en 4 periodos de 3 horas. ¿Sí? La primera vigilia, la tercera vigilia, sí, pero son básicamente, pues el día tiene 24 horas, ¿no? No importa cómo lo cuentes, y los judíos optaron por ponerlo así. Y en rojo puse lo actual. Esto es solamente para que vayamos entendiendo. Entonces, aquí tenemos lo gris es la noche y lo blanco es el día. Entonces, un gris y un blanco son 24 horas. ¿Okay? Y ahí estarían las 6 de la mañana cuando empieza el día, las 6 de la tarde cuando empieza la noche, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, nosotros contamos nuestros días a partir de las 0 horas, ¿sí? A la mitad de la noche. No es ni a las 6 de la tarde ni a las 6 de la mañana, es a la mitad, es medianoche, y ahí empezamos a contar el día, ¿no? El formato de 24 horas que todos conocemos. Bueno, los galileos y la gente del norte, o sea, los galileos que son del norte, y los fariseos contaban los días de amanecer hasta el amanecer del día siguiente, como está ahí, de un amanecer al otro amanecer. Ese sería jueves, viernes y así. ¿Sí? Sí queda claro, ¿no? Lo que está en azul. Ok. Los de Judea, los del sur, y los saduceos contaban de atardecer a atardecer. ¿Sí? Eso es, digo, si no nos complicamos la vida, pues qué chiste tiene, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Amanecer, amanecer, atardecer, atardecer, pero bueno, pues es el mismo día, y nosotros de medianoche. Bueno, cada quien los cuenta como quiere o como puede, pero el chiste es de que es un calendario. Ok, entonces ya vamos bien, ¿no? Esto es muy interesante, para que... entonces,
Jesús y sus apóstoles celebraron la fiesta de la Pascua, la fiesta judía de la Pascua, el viernes 15. El viernes 15, pero en el formato medido, contado en el formato de Galilea, ¿ok? Pues ahí está, a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, ahí es la copita, es la cena, la última cena, ¿sí? Ahí, que es como es de Galilea, es la parte azul, ellos era su viernes 15 en la tarde, tal como dice el Éxodo, había que celebrar la Pascua a las 3 de la tarde. Y ellos la celebraron a las 3 de la tarde de acuerdo al formato de Galilea. ¿Sí? Ok. Jesús murió en la cruz, es decir, la Pascua real, no la fiesta, sino la Pascua real, también el viernes 15, pero judío, de Judea. ¿Sí? O sea, contado como lo cuentan los de Judea, Jesús murió el viernes 15. Y contado como lo cuentan los de Galilea, la última cena fue el viernes 15. ¿Sí? Está curioso, pero bueno, así es. Y la resurrección fue el domingo 17, tanto de Galilea como de Judea. Fue en domingo. Jesús resucitó en domingo, en la madrugada del domingo. Como lo cuentes, no importa, siempre es el domingo 17. Y así es como Jesús pudo celebrar la Pascua en la fiesta de la Pascua y al mismo tiempo Él ser la Pascua de la Pascua verdadera, ¿sí? Así fue como fue posible. Bueno, ok, esa es la última Pascua y esta es la Pascua real. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de la Pascua, que es la primera, vamos a hablar de la primera Pascua, como pasó allá en Egipto, de la última fiesta de la Pascua, que fue la última cena, y de la verdadera Pascua. Entonces los judíos llegaron a Egipto porque hubo una gran hambre en todo el Medio Oriente y el único país que tenía comida era Egipto, y gracias a que José, el llamado José el Soñador, estaba ahí, pues Faraón autorizó que fueran todos los judíos ahí con José, los recibió y ahí comieron muchos años, pero luego José se murió y el Faraón también se murió, y el siguiente Faraón dijo, no, pues yo no conocía a José, yo no sé nada, y estos van a ser esclavos. Entonces ahí ya los tomaron como esclavos muchos años, hasta que Dios levantó a Moisés como libertador. Y Moisés le pidió al Faraón que los dejara salir. Obviamente el Faraón dijo, no, pues ¿cómo crees? O sea, si ustedes son los esclavos, no van a ningún lado ni de broma. Y entonces Dios empezó a enviar plagas sobre los egipcios. Fueron plagas tremendas que dejaron a Egipto totalmente devastado. Hasta que Dios decidió mandar la 10ª plaga. La Pascua fue la forma de evitar esa 10ª plaga y también fue la fiesta para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, la Pascua sirvió para las dos cosas. Entonces, ahí tienen el texto, lo vamos a leer. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré, esa es la palabra Pesaj, pasar, Pascua, yo pasaré, esa es la palabra, por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal,
para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Contundente el mensaje de Dios. Los egipcios no creyeron y en la 10ª plaga murieron los primogénitos de todos los que no creyeron a Dios. O sea, ahí estaba el aviso. Algunos egipcios, a pesar de ser egipcios, sí creyeron, la mayoría no lo hizo. Y finalmente, después de la muerte de su propio primogénito, el faraón dijo: sálganse ya, no los soporto más, váyanse. Y entonces los israelitas salieron de ahí, que es el Éxodo, ¿sí? ¿Qué hicieron los israelitas para que no murieran sus primogénitos? Estaba el aviso de Dios, pero algo tuvieron que hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua. ¿Cómo la celebraron? Dijo Dios: en la tierra de Egipto el Señor le habló a Moisés y Aarón y les dijo: este mes, estaban en el mes de Nisán, será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes, ¿ok? En realidad Nisán era el 7º mes, pero ese día Dios le dijo: a partir de ahora este va a ser el primero. Entonces Nisán pasó a ser el primer mes del año. Ese fue lo que les dijo Dios. Y entonces ahora, para simplificar todavía más el calendario judío, ahora tienen 2 calendarios, el civil y el religioso. Y bueno, pero así está. Dios recorrió todo y continuó diciéndoles Dios: hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes, o sea, 4 días. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces en el día 10 del mes el corderito entraba en la casa de los judíos y, pues ustedes qué creen, un corderito de 1 año, tierno, bonito. Los niños se encariñaban de él, todo el mundo, el corderito, ¿sí? Y el día 14 los niños le preguntaban al papá: oye papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo tenemos que matar? Pues no ha hecho nada, pobre corderito. Era una manera muy, muy vivencial para entender la gravedad del pecado. El papá tenía oportunidad de explicarles por qué tenía que morir el corderito. Sigue diciendo Dios: comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, ese es el mandato de la Pascua. Así está. Las hierbas amargas eran para recordar lo amargo de la esclavitud de Egipto. Estuvieron de esclavos, unos dicen que 400 años, otros dicen que, los que menos dicen son 150 años. Sea lo que sea, son muchos. Nadie vive 150 años. Son muchos años y estuvieron de esclavos. ¿Ok? Bueno, dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, bueno, esa es la principal fiesta de los judíos. Esa y la fiesta del perdón. Pero con esta empieza todo el tema.
y todos los israelitas, egipcios y extranjeros que le creyeron a Dios, celebraron esa primera Pascua. Todos los que le creyeron a Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Muchos tenían hijos. No vayan a pensar que los israelitas eran los únicos esclavos en Egipto. Había muchos esclavos. Entonces, desde el principio Dios dejó claro que la base de la relación con Él es la fe, creerle a Dios. Esa es la base. El punto no es si tienes poca fe o mucha fe, sino en quién tienes la fe. En el Dios creador y todopoderoso. En ese tenemos nosotros la fe. Entonces, las similitudes con toda esta escena son muy evidentes y llenas de enseñanza. Les voy a poner aquí algunas similitudes. Dios escogió este momento de la historia de Israel y todas estas circunstancias de que eran esclavos, todo el faraón, todo es como una ejemplificación viva de lo que hace Dios en nuestras vidas en términos espirituales. Entonces, aquí están las similitudes. Así como los israelitas estaban esclavizados en Egipto, así también nosotros estamos esclavizados al pecado en el mundo sin Dios. Es una esclavitud de otro tipo, pero finalmente somos esclavos. Así como el faraón dominaba Egipto y mantenía a todos satisfechos, así también Satanás es el príncipe de este mundo que con engaños mantiene a todos satisfechos. Así como Moisés liberó a los israelitas para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, así también Jesús nos libera para dejar de pertenecer al mundo y darnos una vida plena y gozosa. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto cuando pusieron su fe en la sangre del cordero con la que pintaron las puertas de sus casas, los dinteles, así también cualquiera que hoy pone su fe en lo que Jesús hizo en la cruz, es liberado de la esclavitud del pecado y del infierno eterno. Así como el cordero debía ser un macho sin defecto, así también Jesús fue varón perfecto, sin pecado, pues era Dios. Y Jesús no heredó la corrupción de Adán. Estas son las similitudes. El cordero escogido, ¿sí?, era observado minuciosamente del día 10 al día 14 para cerciorarse de que fuera sin defecto. Así Cristo también fue examinado minuciosamente antes de su sacrificio en la cruz. Y aquí les voy a poner esos exámenes. Dios Padre declaró y dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios Padre dijo, yo me complazco en Jesús. En nadie más, en todo el universo no hay otra persona en la que yo me complazca más que en Jesús. En Él tengo complacencia. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato mismo lo declaró perfecto, sin defecto. Herodes dijo, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Herodes también lo declaró perfecto y sin pecado. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. No lo hallaron. No hallaron ningún defecto. Nosotros a la verdad, esto lo dijo el ladrón, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón en la cruz también lo declaró perfecto.
El centurión romano, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. También lo declaró perfecto. Y finalmente Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. El mismo traidor declaró a Jesucristo justo y perfecto, inocente. Entonces, así como el corderito tenía que ser examinado 4 días, Jesús fue examinado no solo por sus amigos, por sus enemigos, y todos lo declararon perfecto, justo e inocente. Cristo es el cordero que tú y yo necesitábamos y solo Él pudo morir por ti y por mí, y esa muerte agradó a Dios. En el Éxodo, ya cuando salen los judíos y todo, hay 2 versículos muy interesantes en este relato, justo cuando los israelitas están saliendo de Egipto. Por cuestiones de tiempo no les voy a contar todo, pero les voy a contar el final y luego les doy el link para que lo vean, pero vean estos 2 versículos. Dice, los israelitas viajaron desde Ramsés, que es la ciudad egipcia, hasta Sucot. Había aproximadamente 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Gran número de gente de otras razas. La Reina Valera 60 lo traduce así. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. ¿Sí? Esto es un detalle importantísimo. ¿Por qué? Porque más o menos serían 600,000 hombres de a pie, o dice que podían salir a la guerra. Se estima 600,000 mujeres y 600,000 entre menores de 20 años de ambos sexos y ancianos de ambos sexos, otros 600,000, más o menos 1.800.000, cerrando números cerca de 2 millones de personas. Y haciendo unas cuentas sencillas en el link que luego les comparto, con datos bíblicos, encontramos que más de la mitad de esos 2 millones no eran descendientes de Abraham, pero salieron con los egipcios. Gente que no eran descendientes biológicos de Abraham, pero que se habían unido a los israelitas durante los 215 años en Canaán y durante otros 215 años en Egipto, y por convicción propia se unieron a los israelitas, quizás por miedo o por asombro. Al ver las plagas, también muchos decidieron creer en el Dios de Abraham y celebraron la primera Pascua y experimentaron el poder de Dios, porque su primogénito no falleció. Esto nos deja ver que el Israel de Dios incluye a todos aquellos que creen: mexicanos, cubanos, italianos, de todo, ¿sí? A todos los que creemos. Bien, este es un detalle muy interesante que no hay que perder de vista. Desde el principio, Dios siempre anheló y reguló la adición de personas no judías al pueblo de Israel. Siempre estaba regulado y contemplado. Dice aquí Dios: todo extranjero que viva entre ustedes y quiera, ese es el punto, quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país, como si fuera israelita. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Lo primero que quiere Dios hacer es circuncidar nuestro corazón, transformar nuestro corazón. Desde esa primera Pascua se celebró la Pascua cada año durante cerca de 1500 años, hasta que llegó Jesucristo.
Pero todas las Pascuas apuntaban hacia la verdadera Pascua. Siempre fue por fe y siempre apuntó hacia Jesucristo. Juan el Bautista nos dice por qué apuntaban hacia Jesucristo. Dice aquí, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, Él es el verdadero Cordero que quita el pecado de manera definitiva. Los otros corderitos era cada año había que hacerlo, cada año. Jesús con una sola vez quitó el pecado de todo el mundo. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, nos explica el problema de fondo que tenemos con Dios. Dice así, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. O sea, no es que Dios tenga la mano cortita o el oído esté sordo. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nuestros pecados tienen ese efecto tremendo de que hacen parecer como que Dios está sordo. No está sordo, son nuestros pecados. El profeta Isaías también habla de la cruz y nos explica qué fue lo que ocurrió ahí espiritualmente hablando. Dice así, está hablando, esto es increíble, ¿eh? Este es el capítulo 53 de Isaías. Hoy no lo leen los judíos, está prohibido leer esto, porque es tan evidente que está hablando de Jesucristo, Jesús de Nazaret, que ya no tienen forma y sabes que no lo leas. Fíjense bien, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí, si vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, le dan, bueno, la película es bastante sangrienta y fuerte, y ves a un Jesucristo totalmente desfigurado, abatido, golpeado, ¿sí? Eso es esto. Lo que dice ahí exactamente, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, no, así, pobre cuate, le dieron una paliza. Y luego dice el versículo que sigue, mas Él, pero Él, la paliza no fue física, Él fue molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones. O sea, la peor paliza fue espiritual, que fue lo que lo mató. Ese fue el punto de la cruz. Nosotros nos íbamos a centrar en la paliza física, la cual sí ocurrió, pero Dios dice, la paliza espiritual fue lo peor. ¿Ok? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay que saber griego, ni hebreo, ni nada. Hay que saber leer nada más. Y lo que dice ahí es fuertísimo, fuertísimo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En pocas palabras, lo que Jesús hizo fue decirte, mira, tus pecados son más graves de lo que piensas. Los puedes pagar tú mismo en el infierno, pero te tomará toda la eternidad. No tiene caso, no vayas ahí, nunca vas a acabar de pagar. Pero yo te amo tanto que los pagué por ti en la cruz. Solo créelo y apropia este pago a tu favor. Ese es el mensaje de la Pascua. Cree, pinta los dinteles de tu vida, ponle la sangre de Jesús, apropia ese sacrificio a tu favor, y cuando Dios pase,
no te va a pasar nada malo a ti. El asunto es que hay leyes espirituales. Una ley es esta, muy corta, porque la paga del pecado es muerte. Punto y aparte. La paga del pecado es muerte. Y hay otra que dice aquí, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No te la juegues pensando que hay reencarnaciones, que hay purgatorios o que hay segundas oportunidades. No las hay. Cristo murió una vez. No te la juegues. Es mi consejo y es lo que Dios te advierte ahí. Pocos días antes de la Pascua ocurre esto que nos narra Mateo aquí. Ahora ya vamos a la última Pascua. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 432 gramos, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. O sea, ya estaba buscando la oportunidad ideal para entregar a Jesús. Medio kilo de plata, en eso valoró la vida de Jesús y su amistad con él. Medio kilo de plata. Todos tenemos un precio, ¿no? Judas estaba buscando ese lugar aislado y apartado para entregar a Jesús. A partir de Mateo 26 comienza la sección en donde Cristo mismo se prepara para su muerte. Dice aquí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya vimos que es el día 15 de Nisan, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces dice en el versículo 17 que le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús mandó a Pedro y a Juan a prepararla, ¿no? A preparar todo. Tenían que ir al templo, al patio del templo de Jerusalén, para que los sacerdotes, en esa época ya eran los sacerdotes, mataban al corderito, ¿sí? Y solo podía ser de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde por las leyes de la Pascua. Tenían que conseguir hierbas amargas para recordar la amargura de Egipto, y el hisopo que habían usado para embarrar la sangre, también lo tenían que conseguir. Debía haber sido impresionante la escena en el templo de Jerusalén, más de 100,000 corderitos muertos, ha de haber habido sangre para dar y repartir, y seguramente las colas eran muy largas también. Más tarde esa noche tenían que comer la cena de la Pascua, ¿sí? Entonces había que preparar varias cosas. El caso es que Jesús los manda buscar a cierto hombre. Tú dices: ay, Jesús, ¿cómo? O sea, ¿por qué lo dijiste así, no? ¿Por qué no le dices el nombre? O sea, o bien, ¿por qué usó esa frase misteriosa como en secreto? No podían celebrarla en Betania porque tenía que ser en Jerusalén, y ellos no tenían ninguna propiedad en Jerusalén, tenía que ser entonces en algún otro lugar. La respuesta es asombrosa, dice: vayan a la ciudad a cierto hombre. Es una expresión así ambigua, y era usado esa expresión cuando no querías ser definido. O sea que Jesús no quiso decirles abiertamente quién era ese hombre. Para que lo pudieran identificar, les dio una pista importante. Les dijo: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, la señal es que trajera un cántaro de agua el hombre, ¿no? Bueno, esa sí era una señal muy buena, porque en esa época las que cargaban el agua eran las mujeres, no los hombres. Entonces ese hombre, aparte les iba a salir al encuentro este hombre, ¿no? Entonces Jesús sabía todo lo que iba a pasar, les dio las señales,
y este hombre sí tenía un piso ahí destinado. Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué rayos el secreto? Jesús sabía que si Judas se enteraba dónde iban a comer la Pascua, lo iba a entregar ahí. Por eso el secreto. Por eso no quiso que Judas se enterara. Judas estaba ahí y le preguntan y entonces le responde a Pedro y a Juan, pero para que Judas no sepa ni nada, le dice un cierto hombre, así nada más. Por eso tuvo que ser misterioso. Entonces ese día Pedro y Juan fueron temprano, hicieron todo eso y el resto de los discípulos los volvieron a ver ya en la tarde en esa casa, ¿sí? Y ahí fue Jesús con Judas y con todos, pero ya Judas no tuvo manera de ir con los principales sacerdotes y avisarles dónde estaba Jesús. Entonces Jesús resolvió ese asunto. Dice también, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. O sea, la última cena no fue nada más cena. Hubo muchos eventos, esto del tal hombre y esto también. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Sin duda todo esto fue poniendo un ambiente único en esa cena. Habían tardado 2 años y medio para reconocer que ese era Dios. Y ya que lo habían reconocido, ahora ese Dios se para y se pone a lavarle los pies. Era como para volarles la cabeza. Seguramente ellos percibían que algo importante iba a pasar con Jesús. Y Jesús les enseñó humildad, dice acá en el pasaje. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Adonai, Señor. Ahí Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy Señor. Es una afirmación también fuertísima. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús no se conforma con que reconozcas que Él es Dios. Quiere que cada vez tú y yo seamos más humildes. La humildad es un tema en la vida cristiana. Sí es un tema. No solo quiere que sepamos las cosas, sino que las practiquemos. Claro que quiere afectar nuestra mente y nuestras ideas, pero no quiere quedarse solo ahí. Quiere conquistar nuestra mente y que le creas tanto como para llevarlo a cabo, como para ponerlo en práctica. Esa es la verdadera fe. Y Él dice que esto te hará feliz. ¿Lo crees? Él lo dijo. Si practican esto, serán felices. Nada más es cuestión de si creemos. Después siguió la cena donde Pedro no quiere dejarse lavar los pies. Ustedes ya la conocen. No nos vamos a meter ahorita ahí. Dice después, habiendo dicho esto, he dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Hasta ese momento nadie sabía nada, los apóstoles no sabían. Y de pronto Jesús les dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién estaba hablando.
¿Quién lo iba a traicionar? Ninguno dijo, seguro es Judas. No, no dijeron eso. Jesús era un hipócrita, pero bien hipócrita, o sea, súper pro. No sabías, o sea, no dudabas de Judas, nadie dudaba de Judas, tan no dudaban que él lo habían seleccionado como el tesorero, que les dio a todos la apariencia de que era súper honesto. Sigilosamente había engañado a todos. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Es notable, aquí es un punto, su expresión no haya sido, yo no soy, luego, ¿qué hacemos todos? Luego nos desmarcamos, ¿no? No, yo no soy, yo no fui. No dijeron eso, dijeron, ¿acaso soy yo? ¿Sabes qué? Después de que Jesús les lavó los pies, ya empezaban a ser humildes. Esto es asombroso. ¿Acaso soy yo, Señor? Era una forma de reconocer, Jesús, tú me conoces mejor de lo que yo me conozco. Ya, ¿para qué le hago el cuento? Tú eres Dios. Pero inmediatamente después de anunciar que sería traicionado por uno de ellos, en ese momento Jesús hace una declaración, una aclaración importante. Dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito, de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El codicioso Judas colaboró para que Dios cumpliera el más grande acto de amor en la historia del universo. Pero eso no lo convierte en un buen hombre. Sigue siendo un codicioso. Algunos ven a Judas como héroe, porque gracias a él Jesús fue a la cruz y nos salvó. ¿Sabes qué? No te creas esa mentira. No te la creas. El sentido de la frase, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, es su castigo en el infierno será tan tremendo que mejor le fuera no haber nacido. Ese es el sentido. Entonces, obviamente no fue un héroe, ni está en el cielo, no. Las palabras de Jesús implican que en el infierno habrá grados de castigo. Unos van a sufrir más, otros menos. Todos van a sufrir, pero unos más y otros menos. Entre más verdad entiendes y rechazas, mayor castigo en el infierno tendrás. Cuidado, no lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Los discípulos necesitaban, y también nosotros necesitamos, saber que Jesús no fue una víctima de la traición de un codicioso. No, pues es que un codicioso se metió y echó a perder todo. No. El plan no salió mal. De hecho, todo estaba saliendo exactamente como Dios lo planeó desde el principio de la eternidad. Todo estaba saliendo bien. Se estaba cumpliendo el plan eterno y soberano de Dios. Así estaba ocurriendo. Esa es la razón por la que el Apocalipsis habla es una expresión impresionante, el cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Desde antes de crear al ser humano, Dios ya sabía lo que le iba a costar. Le íbamos a costar la vida de su Hijo. Y aún así nos creó. También por eso dijo Pedro aquí en Hechos, refiriéndose a Jesús Nazareno, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Eso dice Pedro, pues Dios ya tenía todo planeado. En otras palabras, Jesús fue entregado porque Dios así lo planeó. Judas fue un traidor por su propia decisión. Libremente rechazó la salvación, no la quiso, y aquí también se cumple las dos cosas simultáneamente que hemos visto, estas paradojas. Dios fue soberano y Judas fue responsable. Las dos cosas son ciertas.
Jesús vino al mundo con el propósito de morir. ¿A qué vino? A morir. A eso vino. Así lo dice. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dice. La muerte en la cruz no fue una alteración del plan original. Ese siempre fue el plan. No fue el plan B, fue el plan A. No fue un mal fin de un buen comienzo. Fue el fin que estaba preparado desde el principio. El sacrificio de Cristo es el punto central de toda la Escritura. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, o sea, Juan, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. ¿Quién es el traidor? Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Entonces Juan sabía quién era el traidor, pero el resto no sabía. Seguramente Juan sí le dijo a Pedro en señas o lo que sea. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces se lo dio a Judas. Juan supo, Pedro seguramente también supo, y dice que Satanás entró en él. Aquí vemos un acto de posesión, no demoníaca, posesión satánica. No se le metió un demonio, se le metió Satanás. Es lo que dice ahí. Con los pies todavía limpios, que Jesús se los había lavado, Judas confirmó las palabras de Jesús de una forma impresionante. Las palabras de Jesús que dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Judas ahí lo patentó ese versículo. Así es el pecado. Te hace y me hace hacer locuras, cometer locuras. Pensamos que solo será tantito, que solo un poquito, que no sé qué, pero cuando menos pensamos, ya no sabemos ni cómo salir. Y eso le pasó a Judas. Y Jesús le dijo: vete, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice que los discípulos no supieron por qué lo despidió, pensaron que iba a comprar algo para los pobres. En pocas palabras, Jesús le dijo: ahora sí, ya ve y entrégame. De aquí a que llegas, nosotros ya cenamos la Pascua. Entonces ya puedes irte. Además, no sería agradable que estés aquí comiendo el cordero con nosotros. Esto es para creyentes, así de que vete. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús hace algo mega extraordinario en este pasaje. Cambia la fiesta de la Pascua y la convierte en la cena del Señor. ¿Sí? Es impresionante. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, beban todos, esto es mi sangre. Era la fiesta de la Pascua, la sangre era para recordar la sangre del cordero ahí en los dinteles de la puerta. Y dice: no, ahora ya no vas a acordarte de eso. Ahora es para recordar mi sangre que voy a dar por ti. Ya no es del corderito allá en Egipto, es la mía. ¿Sí? Aquí hizo el cambio Jesucristo, impresionante. Aparte es con la autoridad de Dios. Cambiaron la fiesta judía, uy, no hombre, ahí te encargo. Eso no lo hace nadie. Solo Jesús pudo hacer esto. Y dice ahí muchos, derramada por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los muchos son todos los que creen, judíos y no judíos. Jesús no pagó por todos,
pagó por muchos, no pagó por todos. Entre esos está Judas, obviamente. ¿Tú crees que si Judas va a pagar en el infierno, por qué Jesús iba a pagar por Judas? Sería un doble pago. Él paga en el infierno y Jesús paga por él. No. Jesús no paga doble nada. O paga Jesús por ti o tú pagas en el infierno. Solo hay un pago por cabeza. Como cristianos, Dios no nos manda a celebrar la Pascua, pero sí nos manda a celebrar la Cena del Señor, que básicamente es lo mismo. Con la ventaja de que la Cena del Señor puede ser con la frecuencia que decidamos en la iglesia, y la Pascua pues es una vez al año, ¿no? Entonces, como hoy vamos a celebrar con Sergio la Cena del Señor. Dice después, ay Dios, habiendo dado gracias, es lo que significa la palabra eucaristeo, dar gracias o bendecir, ¿sí? Eso significa, por eso es la Eucaristía en la Iglesia Católica, es dar gracias. Aún sabiendo que iba a morir en pocas horas, tuvo el ánimo para dar gracias por la comida. Eso no lo hace cualquiera, yo creo. Bien, la última cena fue una cena larga que incluyó todos estos eventos y palabras que ya hemos visto, pero en la última cena también se dijeron muchas otras cosas. Fue todo un evento, no vayan a pensar que nada más se sentaron a cenar, pasó todo lo que ya hemos visto, es muchas cosas y otras que no mencioné, pasaron muchas cosas, pero entre las palabras que se dijeron en esa cena, te voy a poner aquí varias, no son todas tampoco, pero son varias que escogí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como yo le digo, esta es la frase más excluyente que puede haber, intolerante, ahora que está todo el mundo con lo de la tolerancia, que lean este versículo, Juan 14:6. Eso sí que es intolerante y excluyente, pero es verdad. Otra frase que se dijo, yo rogaré al Padre, Jesucristo, y Él les dará el Espíritu de verdad que mora con ustedes y estará en ustedes. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Todo esto te habla de estar juntos, juntos, morada, siempre. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. También en la oración que Jesús se tomó un tiempo para orar por los discípulos, dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Impresionante. Luego dijo Jesús, pero no ruego solo por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros. Oró por nosotros ese día, esa noche. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esto va más allá de cualquier película que te puedas de ciencia ficción. Dice también Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Entonces está hablando de unidad, de estar en Él y nosotros con Él, y estar así eternamente. De eso es de lo que se trató la última cena. Básicamente de eso se trató.
No estuvimos ahí, pero tenemos las palabras que ahí se dijeron, frases que solo se le pudieron haber ocurrido a Dios. La última Pascua fue una avalancha de eventos, promesas, emociones y palabras muy, pero muy profundas. Jesús le abrió el corazón a los apóstoles. El objetivo de la Pascua, de mi muerte en unas horas, es que podamos ser uno por toda la eternidad. Por eso voy a morir dentro de unas horas. Para que seamos uno por toda la eternidad. Yo te pregunto, si ya entregó a su Hijo en la cruz por ti, ¿qué más puede hacer? ¿O qué más le pedirías? Oye Jesús, oye Dios, dame. ¿Qué le vas a pedir si ya Él ya te dio, sin que tú lo pidieras, te dio lo que más amaba, su Hijo? Ya no puede Él hacer más por ti. No solo lo hizo hace 2000 años, allá en Jerusalén, sino que ya te lo hizo saber. Quizás hoy por primera, segunda, tercera vez, pero ya te lo hizo saber. El precio de tu salvación es tan alto que nunca lo podrías pagar. Por eso Dios decidió regalártelo. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y recibe este regalo. Deja que Dios pase por tu vida y celebra tu Pascua, tu propia Pascua. De eso se trata. Bien, pues vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la Pascua. Gracias por haber muerto por nosotros, por haberlo anunciado, por haber hecho todo de una manera tan maravillosa. Gracias, Dios, porque cuidaste de todos los detalles y moriste por nosotros. Te pedimos, Dios, que todos los que estamos aquí podamos vernos en algunos años en el cielo sin que falte uno solo. Que todos estemos seguros de que pasaste por nuestra vida y nos salvaste. Y somos uno contigo, en ti, para toda la eternidad. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.